Iciar. Mira Iciar. Hola, buenas tardes. Pues ahora damos comienzo con el encuentro de nominados y nominadas a Mejor Guión Adaptado. Contamos con la presencia de Alex Montoya y Joana Martínez Ortueta por La Casa, Marcol y Valentina Viso por Sábleme María, Iciar Boyain, que nos acompaña vía Zoom, y Isa Campo, que sí que la tenemos aquí, por Soy Nevenka, y Pilar Palomero por Los Destellos, que junto con Pedro Almodóvar, con La Habitación de al lado, pues conforman los 5 largometrajes nominados en esta edición. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Hola Iciar, que te vemos por aquí por la pantalla y el público te está pudiendo ver proyectada en mayor tamaño. Y muchas gracias al público que estáis y a los que nos estáis acompañando también por la retransmisión en streaming. No puedo empezar de otra manera que no sé preguntándoos qué tal estáis viviendo estas semanas previas a la gala, cómo recibisteis la nominación, contadnos un poquito. Si queréis empezamos por aquí, Pilar. Uy. Ahora va. Muy bien, ¿no? O sea, yo creo que ahora es el momento de juntarnos todos, que estos encuentros siempre son una maravilla, ¿no? Porque es la oportunidad que tenemos de vernos y compartir cómo está siendo todo. Y las nominaciones, pues siempre como una celebración, ¿no? Yo creo que cualquier nominación es un extra, es un premio que se le añade al trabajo de hacer la película, algo que no tiene por qué suceder. Entonces, si sucede, pues merece la pena celebrarlo y con ganas de hablar hoy con mis compañeras, mis compañeros. Isa y Iciar, vosotras en vuestro caso, ¿qué nos podéis contar al respecto de esta nominación? Sí, yo al menos no me la esperaba. Entonces estoy muy contenta porque admiro mucho realmente a todos mis compañeros. Es una cosa muy bonita. O sea, que feliz. Iciar, ¿tú en tu caso? A ver, no te escuchamos, Iciar. Un segundo, a ver si nuestros compañeros... Oye, ya te ven va de rojo. También. A ver, Iciar, a ver si puedes hablar, a ver si te oímos. Bueno, es de audio. De audio. ¿Tú nos escuchabas a nosotros, Iciar? Nosotros a ti no. Nosotros a ti no, efectivamente. Pues dame un segundito a ver si los compañeros desde arriba pueden solucionarlo. ¿Cómo está viviendo estas semanas? Así de bien. Exacto. Si queréis, Valentina, Mar, continuamos con vosotros y ahora enseguida retomamos con Iciar. Mar, tú te... Yo también con mucha satisfacción. En mi caso, también muy emocionada por compartirla con Valentina, que es mi gran amiga. Y es pues más divertido y más emocionante y esto, ¿no? Una oportunidad para celebrar juntas pues el tiempo también que llevamos trabajando juntas y esto, y para la película que hemos hecho, ¿no? Pues con todo el esfuerzo y todo el amor, pues también es un reconocimiento y pues esto, satisfacción y también nervios, todo. Muchas emociones, ¿verdad? Que se acumulan ahora. Yo estoy como si me hubiera colado en una fiesta, le decía ahora a una amiga que me he encontrado, porque yo habitualmente trabajo en series de televisión y entonces ya colarme en el guión de que Alex llevaba trabajando ya un tiempo, ya para mí ya fue como un punto. Ya cuando me llamó y me dijo, oye, que sí, que me va a venir bien una co-guionista para La Casa, que era una novela que yo adoraba, pues para mí ya era como, wow, ya ha tocado techo, ¿no? Entonces, que luego haya salido la película que ha salido y llegar hasta aquí, pues sí, tengo un poco el síndrome de la impostora un poquito disparado ahora mismo, pero bien. Bueno, en vuestras películas contáis historias muy distintas unas de otras, pero sí que si hay algo en común que las une a todas, es que en todo caso habéis tenido que crear una adaptación de una historia que ya existía previamente. En el caso de La Casa adaptáis, como bien decíais, la novela gráfica homónima de Paco Roca. En el caso de Los Destellos, Pilar, te basas en el relato Un corazón demasiado grande, del de Rodríguez. Por vuestra parte, Mar y Valentina, os basasteis en la novela Las madres no, de Katisha Aguirre, creo que lo he dicho bien. Y Iciar e Isa os enfrentabais al reto de llevar a la gran pantalla el caso de Nevenka Fernández, una historia que ha dado para un libro, un documental y que ha dado también para muchas horas de televisión. ¿Podéis contarnos un poquito cómo llegó en cada caso la posibilidad de llevar a la gran pantalla esta historia? ¿Cómo fue? Si queréis empezamos ahora en orden inverso. Ale, Bueno, yo cuéntanos. creo que estas películas comparten una característica común, que es la devastación emocional más absoluta, ¿no?
no sé, yo no las había visto porque bueno, hemos tenido una serie de incidencias y me las tragué todas en 2 o 3 días y, joder, quiero decirte, luego me puse una comedia, ¿no? Rápidamente, que es un poco lo que querría dirigir a continuación, pero bueno, ya veremos. No, en nuestro caso el proceso de la casa, bueno, fue como todas las pelis, un proceso muy largo, muy laborioso, de conseguir financiación. Había hecho 2 películas pequeñas antes y bueno, levantar el dinero, no habían tenido mucho éxito y levantar el dinero fue complicado. Pero bueno, una vez nos lanzamos realmente el proceso, ya tenemos el guión y la casa, que es la casa original donde sucede el cómic y tal, fue bastante liviano, ¿no? Todo el rodaje. La postproducción fue más complicada, pero bueno, sí. Bien, como todas las pelis, pues cada una pues te quita 10 años de vida, ¿no? Y luego ya cuando se te pasa y se te olvida, como los niños, pues digo, pues vamos a tener otro, ¿sabes? Pensaba que ya veremos. Me dicen que Iciar ya se le oye, o sea que si queréis continuamos con Iciar y con Isa. Iciar. No, pues no. Pues continuamos sin que se oiga, a ver. Podría grabarlo y luego que nos mande el audio y lo ponemos todo seguido. Pues, Un podcast. pues vamos a seguir continuando a ver qué pasa. Pues entonces continuamos con el orden natural de María y Valentina. Disculpa, ¿Qué? la pregunta era cómo habíamos llegado al libro. Sí, cómo llegó, cómo decidisteis embarcaros a él, cómo ha sido el proceso A ver, creativo, sí, lo que Vale, queráis vale, tampoco contar me al acordaba de la respecto. pregunta. Respondí otra cosa. Retomar. Súper difícil. Te doy la oportunidad. ¿Quieres comentar cómo No. llegaste al libro? Ya está, con esto ya. Sí, bueno, no, en el caso de Mari Mío, nos empezamos a reunir en septiembre de 2019 porque Mar, digamos, estaba empezando a sacar la cabeza de su reciente maternidad y queríamos arrancar con un nuevo proyecto y dado que ella estaba, pues eso, en ese momento con un bebé, yo estaba con 2 niñas pequeñas y estábamos todo el día hablando del mismo tema. Ay, ahora. Sí, se oyó. Bueno, nada, sigo. Continúa. Era como el monotema, queríamos hablar. Bueno, eso era como lo que nos interesaba, pero queríamos huir un poco de la autoficción, porque de hecho pensábamos que nuestra experiencia a lo mejor tampoco era tan. O sea, la podíamos contar, pero a lo mejor teníamos ganas como de entrar por otro lugar y le cayó a Mar en las manos el libro de Katilla, que se lo mandó a través de una amiga común entre Katilla y ella, se lo mandaron a su casa y Mar me lo iba contando a mí, entonces cuando me lo contó yo dije vamos a adaptarlo y no lo había leído. Pero lo contaba tan bien. Pero bien también que te entró directamente. Dije, esto es. Y luego sí lo leí, obviamente. Pero sí, fue un poco la oportunidad de tocar muchas cosas que nos interesaban, pero desde una premisa y de un lugar que si no hubiera sido por el libro, a lo mejor jamás hubiéramos llegado ahí. Y además era un libro que... ¿Cómo se llama? Tenía distintos... es crónica, es ensayo, es novela, de manera que daba la posibilidad, porque también teníamos muchas ganas de arrancar con un proyecto un poco diferente a lo que habíamos hecho, jugar con el tono, con el género. Estábamos, como se dice, en lo que se llama la crisis de los 40 y ha resultado en hacer una película como con mucha música, ¿no? Queríamos hacer pues esto, ¿no? Algo que nos estimulara, que nos motivara, que nos sacara de la zona de confort, algo así como... Y el libro Fue perfecto. Ya está. Ya está, Ahora Iciar. Ahora, Iciar, que yo creo que ya hemos dado con la tecla. Iciar, yo creo que ahora sí te oímos. Ahora. Te oímos, Iciar, ¿qué tal? Qué bien, muy bien. Pues cuéntanos un poquito. Pues, bueno, lo vamos a explicar las dos. Nosotras, claro, partimos de la doble circunstancia. O sea, había un relato de Juan José Millás, un relato periodístico fabuloso, en el que me contaba el caso, pero también al mismo tiempo es un caso real. Y entonces ella estaba allí, Verónica Fernández, toda la gente que la rodeó, entonces podíamos hablar con todos. El relato de Millás era una referencia muy buena porque hacía una cronología de todo, pero también era un relato pues, contado como pues, fragmentado, a veces con su propia percepción de las cosas. Él también había hecho una elección de qué cuentas o qué no cuentas, o sea que teníamos esa referencia y luego la vida, digamos, lo que le pasó a Nevenka para elaborar.
Entonces es un guión adaptado un poco especial, porque fuimos a las fuentes, porque estaban ahí todas las fuentes. Sí, es que es curioso, es como un muestrario de varias maneras de adaptar algo, ¿no? Una peli, ¿no? Un relato, una novela que es peculiar, un libro ilustrado. Y eso, el nuestro, que realmente, claro, nosotros al principio no sabíamos si accederíamos a Nevenka o no, porque queríamos hacer su caso, entonces partimos del libro porque eso estaba seguro ahí. Pero es eso, claro, el libro ya es un volcado en formato artístico de algo a lo que nosotros también queríamos acceder. Y también fue curioso eso, ¿no? Porque también ves como cambian cosas a lo largo del tiempo. Hay cosas que están en el libro que luego la recordaba diferente, cosas que había olvidado en la fase inicial y recordaba ahora con nosotras, o cosas que no recordaba ahora y sí en el libro. Esta cosa del mecanismo de la memoria y el recuerdo ha sido muy, muy bonito también, ¿no? De entender. Y en el caso de los destellos, yo antes de Las Niñas había rodado unos cortometrajes en Horta de Sant Joan, que es el pueblo de mi familia, al que yo estoy muy vinculada, está en Tarragona, y fueron cortos además que hice sobre temas bastante personales, pero que yo misma me autoimpuse el hacerlos. Bueno, es que fue en este periodo de voy a poder hacer Las Niñas, más bien pinta que no, casi por necesidad de decir yo voy a ser cineasta aunque no consigamos levantar esta película. Entonces, bueno, nació de un lugar muy de aquí. Y entonces cuando Fernando Bobaira me propuso adaptar el relato de Un corazón demasiado grande, yo no conocía la obra de Eider y fue un flechazo, lo leí y me pasó un poco, me ha resonado mucho lo que habéis comentado, ¿no? Como que yo tenía muchas ganas de continuar lo que había estado planteando en los cortometrajes, pero no desde la autoficción, ¿no? Y me parecía que hacerlo a través de los personajes que ya existían, ¿no? que había creado Eider, era una oportunidad para poder hacerlo, no sé, con un poquito menos de pudor, no sé si esa es la palabra. Y luego también, pues, Eider, en mi caso, tuve una relación estrecha con ella, ¿no? Y sí que le pedí, ya fue muy generosa, porque yo nunca me había planteado, era la primera vez que adapto algo, claro, esa responsabilidad que de repente te nace de decir, claro, estos personajes ya existen, ¿no? Ya tienen vida, ya son de otra persona, ¿no? Y me entró pues ese respeto y lo hablé con Eider y una cosa que yo le pedí, porque necesitaba hacerlo así, el relato ocurría en Hendaya, que es su universo literario, y le pedí permiso para trasladarlo al que yo considero mi universo cinematográfico, que es mi pueblo, y donde en realidad he rodado prácticamente todo, menos los largometrajes, bueno, eran los destellos. Y bueno, pues creo que es una mezcla entre estas dos cosas, ¿no? Entre lo personal, vehiculado a través de unos personajes de ficción que creó Eider. Pues aprovechando esto que comentas, Pilar, os quería preguntar, en vuestro caso, como comentaba antes Joana, en mayor o menor medida todos tenéis cierto bagaje ya por el mundo del audiovisual. Ya tenéis cierta experiencia. Dicen que la experiencia siempre es un grado. ¿Esto os ha influido a la hora de tener esa seguridad, a la hora de adaptar un guión, más que al hacerlo una versión original? ¿Qué diferencia encontráis entre el crear un guión desde cero, desde vuestra propia cosecha, al llevarlo a, pues, lo que comentabas tú, Pilar, de unos personajes que ya existen, un mundo que ya existe, ese pudor que te puede entrar por meterte en una historia que no es la tuya propia? Quien quiera empezar, pues ya podemos hacerlo más salteadito. A ver, yo creo que sí que es como un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado dices, hostia, qué guay acercarte a una historia que te ha llegado, obviamente, porque le vas a dedicar un montón de años de tu vida. Algo hay ahí, ¿no? Ahí existe ese flechazo. Pero ya cuando tienes los derechos, ¿no? Y te metes a ello, te cae toda la responsabilidad. Porque de pronto dices, ostras, es que miles de personas han tenido ya ese flechazo con esta obra y ahora yo voy a meter mis zarpas aquí. Igual les rompo el corazón, ¿no? Y entonces, bueno, sí que llega un momento, ahí todo el periodo inicial se lo comió Alex en solitario, ¿no? Pero yo creo que llega un momento que para hacer una adaptación tienes que sacudirte un poco esos miedos y después de haberte empapado de la obra y quedarte un poco con la esencia y a plantearlo como si fuera un guión propio. En nuestro caso, además, teníamos el hándicap de que es una historia autobiográfica de Paco Roca. Entonces, la familia que él dibuja y la pérdida de la que él habla es la pérdida de su padre. Entonces, claro, cuando
alteras esos personajes, no solo estás alterando los personajes ficcionados por Paco, sino que estás cambiando los roles de su familia. Entonces era delicado, pero bueno, Paco se ha quedado contento. Sí, Paco está muy contento. De hecho, dice que, bueno, que piensa a veces en los recuerdos, le vienen imágenes de la película en vez de los recuerdos originales o lo que tuviera en la cabeza, ¿no? Pero sí, en nuestro caso era muy claro para mí, que además soy muy fan del cómic en general y los de Paco en particular. Quería que mi espectador cero era Paco. Yo quería que Paco viera la película y que le gustara y que se emocionara y que la reconociese como una obra derivada de la suya, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene el cómic también es que tiene una estética más marcada, ¿no? Y yo puedo cambiar ciertas cosas, pero desde el principio quería pues, mantener la paleta de colores, grabar en la casa original, etcétera, para que los lectores del cómic, que yo creo que ha vendido 60.000 ejemplares en España y tal, que fueran a ver la peli, también reconocieran desde el principio pues, esas imágenes y entraran más en la película más fácilmente y aceptaran mejor los cambios de guión que hemos metido, ¿no? Que son bastantes, pero nos dicen cuando la ven y tal, muchos nos dicen que les parece una película muy fiel, ¿no? Básicamente, pues bueno, le hemos conseguido colar lo que queríamos colarles para que la historia fluyera un poquito mejor, o mejor para como creo yo que debe fluir una película. Y en ese sentido, la peli ha sido casi un encargo, ¿no? Para mí, quiero decir, un encargo de hacer la peli para Paco. Y me ha venido muy bien también para quitarme manías, ¿no? Quiero decirte, está esto aquí, lo que voy a contar es esto, lo voy a tocar un poco, pero lo que quiero es potenciar estos temas y estos momentos, etc. Y me ha venido muy bien, pues, o sea, digo, para quitarme mis manierismos o temas como más oscuros y, y mi humor negro y tal. Quiero decirte que me ha venido bien, es bastante refrescante el ejercicio. Y ahora vosotras, en vuestro caso, chicas, si queréis añadir, ¿qué podéis añadir por vuestra parte? Sí, a mí me ha gustado esto que ha dicho Pilar, del respeto por los personajes ajenos creados, ¿no? Es bonito porque es verdad que cuando tú creas un guión de cero, que no estás en guión adaptado, pues te responsabilizas todo lo que te has inventado y está bien. Y esto tiene un peso, una responsabilidad, ¿no? Tanto igual con el libro como cuando haces pelis sobre personajes reales. En nuestro caso es un poco un mix, ¿no? Es como la adaptación de un libro más un personaje real, es como, bueno, pues tienes que ser fiel hay un respeto a determinadas bases, ¿no? Pero es verdad que un libro tiene un código concreto que no es el del cine. Pues, al principio también puede ser engañoso, ¿no? También en otros casos de guión adaptado, que piensas, bueno, como ya se ha volcado en un formato artístico, pero claro, no te sirve ese, porque igual es muy introspectivo, igual te sirve para una atmósfera, pero la narrativa cinematográfica es distinta. Entonces tiene su qué el guión adaptado. En este caso en particular, que además contaba ahí, como mencionaba antes, con muchas horas de tratamiento televisivo del tema, mucha tertulia, mucho que eso también imagino que es un hándicap a la hora de representar fielmente a los personajes, hasta qué punto te puedes tomar ciertas licencias. Claro, lo bueno es que nosotras llegamos allá enseguida. No, al principio no estábamos tan seguras de si pasaría y fue muy inmediato. Entonces hacíamos conversaciones de 4 horas cada vez a tratar un tema que era como una conversación de 1 hora, 5. Tuvimos mucho acceso a toda su intimidad, a la de toda su familia, a los abogados, los psicólogos, a todo el mundo. Sí, yo creo que aquí lo único bueno, digamos, o menos difícil en esta adaptación es que no hacía falta ser fiel al relato de Millás, porque Millás hace el suyo desde su punto de vista, muy fiel a los hechos, pero es lo que decíamos antes, él ha escogido qué hechos. Entonces nosotras no tenemos que ser fiel a ese relato, tenemos que ser fiel a Nevenka y a los hechos como pasaron, y de ahí tuvimos un montón de información. Entonces ahí sí que a mí, la verdad, la responsabilidad, además es una persona que ha sufrido unos hechos muy dolorosos y muy traumáticos, y también hay que volver a caminar sobre ellos, no quieres que en ningún momento eso también abra nuevas heridas, eso enseguida vemos que no, que la verdad es que al revés, que se pía. O sea, ya nos decía que se quedaba bien después de las conversaciones, pero vamos, sí, de repente tienes ahí toda una pléyade de personas reales, empezando por ella, que tienes que retratar, y es difícil, porque además en una película no puedes contar todo lo que pasó, ni muchísimo menos. Y luego la imagen es muy traicionera, porque digamos que del texto escrito tú tienes como más control, pero una vez que lo trasladas a imagen, las imágenes hablan por sí mismas. Y yo rodando a veces tenía que tener también, no ya, o sea, primero con Isa con la adaptación, por supuesto, pero luego
que las imágenes no dieran a entender cosas que no querías. Porque ya digo que las imágenes a veces van solas, ¿no? Y como otra vez estás en un tema real, una cosa que ha ocurrido a una persona, pues no dar a entender o bueno, hacer cosas equívocas o que te lleven a otro lugar que no es el... O sea que hay mucha más creación a veces, a pesar de que todo es real y a pesar de que hay un relato periodístico, hay una enorme cantidad de trabajo creativo alrededor de eso, no solo de adaptación, sino de elaboración que hicimos Isa y yo, y después siguió. Sí, o sea, no se queda en contar los hechos. Incluso a veces que hay gente que dice, no, pero es la misma historia. Y dice, sí, pero es que en cine es otra textura de todo, otra manera de contar, otra manera de comunicar. Y bueno, pues es realmente una adaptación. O sea, es un trasvase muy, muy elaborado. Totalmente. Pilar, tú además en tu caso recae en ti tanto la dirección como el guión de la película, todo el peso del proyecto, por así decirlo, está sobre tu hombro. Este hándicap también me imagino que te condiciona mucho, porque al final luego, pues en este caso todos han tenido un hombro sobre el que apoyarse, pero no sé a ti cómo tú te hubieses planteado contar esta historia con algún co-guionista. ¿Te gusta la manera de trabajar pues tú sola, dirigir y guionizar? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Pues es que ha sido un poco así las circunstancias como se han dado, ¿no? Claro, yo el guión de Los Destellos lo comencé a escribir hace 4 años, ¿no? O sea, que recién acababa de estrenar Las Niñas y es verdad que yo he coescrito, pero otros proyectos que han dirigido otros directores. Y tengo muchas ganas de trabajar con co-guionistas, o sea que ya lo voy avisando por aquí, porque me parece que realmente es que es muy solitario escribir, ¿no? Y hay proyectos que... O sea, yo creo que todo depende del proyecto. Para mí Los Destellos sí que o sea, quería hacerlo de esta manera. Tenía mucho... Claro, yo escribí el guión ya pensando en mi pueblo, pensando en localizaciones. Hay escenas que nacen de la localización, incluso de cosas que yo he vivido ahí y de la misma manera en las que las he vivido. Y eso pues ya... casi a veces era más complicado plantearme trabajarlo con otra persona, que hubiera podido igualmente, ¿no? Pero creo que era lo que pedía este proyecto. Para otro tipo de proyectos tengo muchas ganas porque creo que... ¿Qué pasa? Ah, digo, ¿qué he dicho? No, pues eso que... Nuevo porque me cambia la luz. Pero vamos, sí, que tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva también es que yo ya escribo pensando en lo que voy a rodar, ¿no? Y que incluso a veces en el guión pues me permito muchas licencias que igual si estuviera coescribiendo no podría permitirme. Y bueno, esta cosa de yo me entiendo, ¿no? ¿Sí? Eso tiene sentido. Eso pasa. Y en el caso del resto, ¿cómo es esa experiencia de escribir en dupla? Para nosotras que nos conocemos desde pequeñas, pues creo que es algo bastante particular porque pues hemos crecido juntas, compartimos como toda una serie de referentes, de una visión incluso de las cosas, ¿no? Que hemos discutido a lo largo de muchos años, desde siempre largas conversaciones que finalmente son el material del que partimos siempre a la hora de escribir. O sea, Valentina y yo hablamos mucho, sobre todo ella, debo decir. Yo soy mucho de escuchar y ella habla. A mí no me gusta escuchar, me gusta hablar. Perfecto. Un buen equilibrio entonces. Entonces, claro, hay una sensibilidad común que hemos tejido a lo largo de los años. Hay unas referencias también culturales comunes, porque además íbamos a la misma escuela, leíamos los mismos libros, veíamos las mismas películas, hacíamos el mismo deporte, si es que era no parar. Y no solamente esto, sino que además compartimos un universo, unos amigos, unas familias. Yo conozco a sus primos segundos, terceros, cuartos, o sea... Entonces, a la hora de escribir esto es muy útil porque vas muy rápido, ¿no? O sea, a la hora de concretar, este personaje es como tal, sí, ¿no? O esto es enseguida... Puedes coger referencia de... Claro, es como muy fácil. Hay muchísima complicidad, que en la parte de escritura yo creo que es bastante esencial porque finalmente
creo que en lo que es la autoría es donde, ¿no? Donde te colocas, la mirada, ¿no? Para nosotras es como es una suma, ¿no? Siempre es casi desde el mismo lugar, con sus pequeños matices, ¿eh? Pero No somos la misma persona. no somos la misma persona, pero Me estáis dando una envidia, yo creo que guionista ya. No, pero Que es sea verdad, amiga toda la vida. yo Esa en pareja, calidad de guionista, porque yo no soy directora, nunca he dirigido nada, siempre coescribo, nunca he escrito sola, y de hecho cuando me han llamado para proponerme algo, mi condición siempre es que yo pueda escoger mi co-guionista, porque me encanta coescribir, de hecho. Escribir sola, es que no lo he hecho nunca. Creo que, y no sé si se me daría bien, creo que en la coescritura, al menos en el cine, hay algo que ¿no? Pues enriquece mucho, ¿no? El diálogo, porque al final las películas, quieras que no, yo creo que surgen de las conversaciones, de las largas conversaciones que uno tiene, ¿no? A lo largo de la vida, y, o sea, hay conversaciones o diálogos que puede ser entre tú y eso que has visto, eso que has leído, eso que tal, pero que y al final pues se concreta a la hora de escribir en el diálogo directo con la otra persona, que siempre para mí lo que termina saliendo es mejor, creo yo, que lo que hubiera sido yo sola. Pero yo quería volver a la pregunta anterior que no habíamos contestado. No, que era, no, pero ni siquiera la sé responder bien, que era lo de si habíamos así. Sí, yo quiero, porque no habíamos quemado el turno. Sí, no, que era lo de la diferencia entre un guión original y uno adaptado. Que no sé, yo lo viví como si fuera original. Bueno, es otra visión totalmente. Yo tenía más, estaba más pegada al texto. Fue un proceso como complicado, un poco por lo que ha dicho ella, que es que la novela de Katisha es una novela que tiene muchísimo de ensayo. Entonces no tenía una adaptación literal posible, ¿no? Y bueno, la premisa es una escritora que se obsesiona con el caso de un infanticidio y es una escritora que quiere escribir un libro sobre esto. Entonces nosotras partimos de una película, de una escritora que quiere escribir un libro y estábamos al principio en unas versiones que eran mucho sobre la creación literaria. Un tema cero cinematográfico, podemos decir, o muy poco, muy difícil. Entonces a mí me encantaba porque yo veía una película que era como un patchwork de tonos y ahora va a hacer una secuencia que será como de montaje y otra que va a ser así, ¿no? Porque yo lo que quería era, como he dicho antes, divertirse filmando otra cosa, ¿no? Pero claro, era una cosa como muy intelectual, no sé qué, y pasamos tiempo 2 años dándole la vuelta a esto y porque estábamos muy pegadas al material del libro, hasta que Valentina, que no tenía ningún escrúpulo, cogió y se inventó totalmente un conflicto absolutamente nuevo, que es el de la madre arrepentida, que no está en el libro, porque el libro, la narradora, no tiene tanto protagonismo, entonces realmente fue un proceso de despegarse del material, que creo que es algo que todos vivimos, ¿no? Entiendo, para nosotros es la primera adaptación, pero entiendo que es parte del proceso, ¿no? De despegarse de ese material original y hacer crecer la película, que en nuestro caso es pues, una película, pues, como decías, un trasvase, digamos, radical. Y fue largo, y hasta que nos dimos cuenta y hicimos este ejercicio, pues pasó tiempo. Pero y bueno, se mantiene, no, estamos aquí porque es una adaptación que nadie que nadie lo dude, ¿verdad? Que nadie lo dude. Que Katisha va a venir con nosotros, la relación está enterada de todo, no se ha enfadado. No, con Katisha pues hubo bastante comunicación, desde el principio sabíamos pues, que iba a haber una transformación, ella lo tenía recontra claro y le fuimos pasando versiones de guión cada tanto tiempo para que fuera leyendo, dándonos su opinión, etc. Pero fue a lo mejor hasta más largo y un poco particular, ¿no? Para mí no es exactamente lo mismo como escribir un guión original. Aunque obviamente hay una cuestión técnica que se parece mucho, ¿eh? Pero bueno, que hacer una película al final, ¿no? Pero en vuestro caso, Ale, Giovanna, ¿cómo vivisteis esa parte, Ale, de co-guionista, director? Bueno, yo soy muy malo. O sea, yo no sé co-guionista, o sea, no sé trabajar con otra persona. No, es que, bueno, es porque como siempre he estado con los cortos y tal, y me he ido haciendo mis cosas y tal, no he tenido la experiencia, ¿no? De igual de estar en una writer's room. Entonces yo lo que decía a Joana es que se lo pasaba y entonces Joana le decía, mira, Joana,
tal, proponme cosas. Y ella escribía escenas y no sé qué, y entonces me volvían a mí y hacía un poco ahí de, pues venga, vamos, aprovechamos esto, reescribo esto, lo que sea. Quiero decirte, y sobre todo también un trabajo muy de poda, que yo era incapaz de rebajar las 130, 140 páginas que era el guión, y se acercaba el rodaje y no sabía que había que tal, y entonces se lo pasaba a Joana y hablábamos y tal. Pero el proceso de coescribir me parece muy complicado, porque es... bueno, pues soy esa persona mayor que ya no, ¿sabes? Ya está en su casa tranquilito y tiene sus rutinas, y entonces que de repente me planteen meterme a alguien en casa, ¿sabes? Y que tengamos que empezar a plantear una serie de reglas y unos límites y tal, me parece muy complicado. Pero me viene muy bien, o sea, lo otro, ¿sabes? El tema joder, mira, he perdido toda la perspectiva, te vuelvo a pasar a ti y vamos a empezar a plantear cosas y tal. Y nos reunimos creo que una vez en persona, quiero decirte que era todo... Y eso siendo vecinos. Y coproductores de la peli. Pero sí, fue un poco contra natura, pero yo creo que salió bien. Creo que yo le eché morro en el momento exacto y él, claro, como siempre se lo hace todo solo, y es guionista, y es director, y es productor, y montador, pues efectivamente llega un momento que pierdes la perspectiva o que te apetece ya pasar a la siguiente fase, ¿no? Entrar más ya tienes la cabeza en dirección y en producción, y entonces como yo soy lo opuesto y llevo toda la vida trabajando en equipo y la mayor parte de las veces por encargo, pues soy muy flexible y entonces yo creo que nos llevamos bien en ese peloteo de versiones de guión. Yo hice un poco de escriba, ¿no? Sí, pero es verdad que, por ejemplo, el guión yo me había ido, o sea, se me había ido de la olla mogollón, por ejemplo, con el principio. Había creado como una especie de escena recurrente que íbamos contando a lo largo de la película, ¿no? Que es lo de los zapatos y tal, y bueno, empezaba con lo de los zapatos, bueno, en otro punto y tal. Y también había metido pues que el vecino era chileno y que habían huido de la dictadura, sí. Y, como chilenos sí, por todas partes. Sí, este año, ¿no? es que no. Pero yo qué sé, es que de repente me pareció como buena idea, porque había unos chilenos que vivían en Renao, en el pueblo de Tarragona de mi madre, y que la Matía, la Rosa y el Elías, ¿no? Y digo, podría ser Manuel pues chileno y tal, y que tuvieran una conversación con él. Total, que se me ha ido bastante la olla y lo que decías de despegarse, ¿no? Que hay un momento en que tienes que deshacer todo lo que es el cómic, que en el cómic imagínate que además tiene una parte gráfica y tal, deshacerlo todo para tenerlo todo en la cabeza, inventarte cosas y de repente al final, en este caso con Joana, pues recuperar cosas del cómic que estaban mucho mejor en él, ¿no? Y bueno, ha salido bien de casualidad como todas las pelis. Bueno, esta manera de llevar a cabo un proyecto, en vuestro caso, dice Arisa, ¿cómo fue el desarrollo de esa dupla? Voy. A mí me encanta coescribir, me parece lo más, este concepto de autoría, o sea, no me siento menos autora por compartir ese diálogo, al contrario, me gusta mucho esto de que mi yo, que me importa bien poco, se fusione con otro y salga una cosa que es inesperada para las dos, ¿no? Porque es fruto del diálogo y eso es precioso. Y Ciar es muy buena guionista y además, claro, iba a ser la directora, entonces se crea ahí una manera de trabajar, bueno, que es el caso aquí de todos, ¿no? que es muy bonito. Y claro, es eso, que sumas virtudes, anulas idealmente defectos, igual son los mismos que coincides, no sé. Pero también el proceso de escribir, ¿no? Como que ves al otro, ves el pensamiento del otro que se va canalizando, lo sabes leer. Y bueno, es como tener una relación muy profunda con la otra persona y que se concreta en algo que va a salir. Es muy rico, muy bonito, yo me lo paso muy bien. Y hay una cosa que habéis dicho vosotras también, que o sea, tiene que haber complicidad, y hay una cosa muy extraña, a mí me pasó con Isa, que la primera vez que colaboramos fue con el guión de Maisabel, y los productores nos presentaron en un evento de la academia. Yo creo que aquí nos conocimos aquí, que nos dijeron, iros 2 minutos a conoceros a ver si os gustáis. Sí. Oye, esto es otra idea. Pilar, tú que querías... Cada una desde su ciudad para conocer a Maisabel, y conocimos a Maisabel y a nosotras mientras la conocíamos. Entonces, esto podía haber salido fatal, pero fue una sincronía. De repente estábamos las dos, una preguntaba, la otra escuchaba, la otra preguntaba, y siempre en la misma dirección, porque a mí me gusta mucho también colaborar, me parece que sumas muchísimo,
me parece, me gusta escribir, pero me parece mucho mejor a dos. Pero claro, tienes que encontrar que sintonizas en la historia y en lo que te interesa, porque las historias no solo son las historias, es el punto de vista, desde donde lo cuentas, qué hay ahí que a ti te llama, y entonces en eso, milagrosamente, porque no nos rodeamos de nada, pues funcionó muy bien. Y ahí, allá hicimos camino, y con Nevenka nos ha pasado lo mismo. Otra vez Nevenka se ha intentado contar varias veces. Yo me he encontrado con compañeros que han hecho un guión incluso, que querían haber contado esta historia, y todas hubieran sido diferentes, porque aunque es la misma historia, pues todo el mundo tiene su punto de vista. Y otra vez con Isa, pues es una maravilla, aparte de que a mí me parece una guionista extraordinaria, con una visión de estructura de aquellas escenas que cuentan en muy poco tiempo, de una manera muy económica, muchísimo. Esto a mí me parece una virtud de guionista muy difícil. Y entonces, no sé, a mí el trabajo con Isa me parece un placer y en sintonía todo el rato. Desde luego, como decía antes, son distintas formas de trabajar, pero que al final todas llegan a buen puerto, y aquí tenemos pues, los proyectos que lo atestiguan. Quería recuperar, antes de pasar a alguna preguntita de público, antes de terminar, algo que decía Alex, ese momento en el que ya después de no sé cuántas versiones de guión se acerca el rodaje, vosotros que podéis contar también de vuestro punto de vista desde la dirección, ¿qué transformación sufre el guión una vez que llega a rodaje, una vez que ya ves las frases puestas en boca de los personajes? No sé si en vuestros casos pues, ha habido mucha modificación de lo que tenéis una vez finiquitado el guión, cuando pusisteis a rodar, a montar, dijisteis, esto hay que quitarlo, esto hay que añadirlo. ¿Cómo fue en vuestro caso? Bueno, yo creo que, no sé si os ha pasado a los demás, pero este momento de hacer una revisión del guión diciendo, vale, hay que quitar 10 páginas, 15, esta yo la he vivido las 3 veces, ¿no? Y creo que es positivo, o sea, al final es un dolor, ¿no? Pero al final vas más pues, ¿no? a la esencia y te das cuenta, haces un ejercicio de depuración, yo creo. Y luego a mí también lo que me sucede es que cuando una cosa es el guión que estás escribiendo en el proceso, ¿no? Y luego ya cuando me ha pasado, sobre todo lo he visto más nítidamente en los destellos, ya planteándome de, vale, esto lo voy a rodar, de repente darme cuenta que no lo quería rodar. O sea, escenas que igual he eliminado porque pensaba, es que no quiero rodar esto, ¿no? Igual una escena más dialogada, que igual está planteada más plano contra plano. Y se lo he oído decir a otros guionistas y me llama mucho la atención de decir, es que no quiero rodar, o sea, ya me aburro de pensar solamente cómo rodar esto, ¿no? Y me parece que es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Y lo mismo también, pues bueno, teniendo en cuenta que en los destellos pues también trabajé mucho ya pensando en los lugares que iba a rodar. Esto para mí fue una maravilla, ¿no? No tener que plantearme el buscar, o sea, solamente buscamos la casa de Ramón, el resto ya eran todo, la Gitaneta, que es la casa donde vive Isabel, es la casa de mi prima, bueno, todo lo que aparece, ¿no? Horta, Tortosa, toda esta es una zona que conozco muy bien, que conozco, pues eso, pero no únicamente por ser de allí, sino porque es un espacio que tengo muy filmado, de ir con mi cámara, estar ahí grabando a la gente del pueblo, haciendo los cortos, grabando paisajes y bueno, y la verdad que se me acaba de decir la pregunta, ¿cuál era? Que a la hora de llevar el guión a rodaje, ¿cómo afecta que quita, que acabas Ah, bueno, sí. No, y una cosa también pues es eso, ¿no? Que yo también trabajo de una manera o he venido trabajando de una manera en la que o sea, yo propongo que este es el guión del que partimos, ¿no? Pero me abro mucho, incluso, o sea, busco, propicio que ocurran cosas en el rodaje, se lo planteo a los actores ya de antemano y a todo el equipo, que mi idea va a ser esa, pero eso no quiere decir que el guión no esté muy trabajado. Lo digo porque me he encontrado muchas veces que me dicen, no, tú trabajas siempre improvisando, sin guión. Y para mí es como que me clavaran un puñal en el corazón, ¿no? Porque realmente en absoluto, o sea, creo que el guión es esencial. Bueno, ¿no? es que tener el guión muy trabajado es justamente lo que te permite poderlo transformar mientras estás preparando la película con la seguridad de que lo estás
mejorando, porque lo tienes como tan incorporado, ¿no? tan dentro, ¿no? Que, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, para mí es inconcebible que en el periodo de preparación donde recibes, bueno, primero materializas una serie de cosas que hasta ahora eran abstractas, ¿no? Con lo cual es inevitable que en ese proceso de materialización haya que ajustar un montón de cosas, ¿no? Porque nada es exactamente como estaba escrito, exactamente como estaba pensado, y además es un momento súper estimulante en donde no solamente estás viendo cosas que van a estar en la película, sino incorporando a la gente, ¿no? que está trabajando con sus propias ideas. Ya no es solamente el guionista, de golpe pues cada jefe de departamento también trae pues, un montón de ideas que si además las potencias incluyen o deberían incluir incluso una reescritura, ¿no? Porque, ostras, pues esta idea me hace pensar en... Entonces es un momento como muy estimulante de recibir muchos inputs que inevitablemente terminan transformando de alguna manera el guión, y siempre hay una reescritura durante el proceso de preparación, ¿no? que yo persigo a Valentina, que normalmente ya está en otros 300 proyectos, no me atiende, que se ha creído, Mar, y yo, mira, esto te parece una buena idea, porque bueno, al final no. Ya no porque sea su guión, esto me da igual, es porque es la lista. Entonces, bueno, esto se me ha ocurrido. Entonces, pero sí, hay una transformación, igual que hay una transformación rodando, un poco menos, yo soy un poco más cagada, a lo mejor, más control freak. Y luego montando hay una reescritura también, obviamente, ¿no? Por lo mismo, porque el material pues, de pronto no es exactamente lo que habías pensado, sino que adquiere una forma propia o combinado con esta otra cosa, ¿no? Y entonces hay que reescribir. Pero finalmente es eso lo que tiene el guión, que el guión no es nada en sí mismo, más que un estado... ¿no? Que es una cosa transitoria, que no tiene un fin, como que no se va a publicar, ni es nada más que un medio para hacer otra cosa, que es la película, ¿no? En tu caso, ¿cómo lo has vivido con tu Nevenka? Pues sí, coincido mucho con lo que se está diciendo. O sea, me parece que además con un guión muy agarrado es cuando puedes improvisar. Si no, aquello derrapa por todos los lados, ¿no? Me pasa igual que durante el proceso de preproducción, la entrada de los directores de equipo, de los jefes de equipo, aportan un montón. Los actores también. Yo siempre me siento con ellos y les digo, el guión no está escrito en piedra. Vamos a empezar a ver cómo lo decís, cómo os sentís vosotros con esto. Hacen muchas aportaciones. Luego en rodaje otra vez vuelves a reencontrar cosas y a reescribir de alguna manera. Y en el montaje ya, para mí, que es la cocina, ahí empiezas a jugar. Incluso yo creo que no hay ninguna película, incluida Nevenka, que acabe y empiece igual de lo que estaba pensado. O sea, todas es distinto de lo que estaba en guión. Son escenas de la película, pero que se han movido y estoy contando lo mismo, pero de otra manera. Entonces, para mí es un work in progress total, pero es fundamental tenerlo bien atado, porque lo que no esté en guión nunca va a estar en la película por mucho que muevas cosas, ni por mucho que te aporten los demás. Entonces, llevarlo todo y a partir de ahí empezar a elaborarlo. Y eso es lo bonito, que no está muerto, que no estás llevando, porque si no sería un aburrimiento total. Pasar a la pantalla lo que has escrito, empieza todo a crecer y a florecer, a ser posible. Entonces ese es el camino. Y luego llega el sonido, que para mí el sonido es la mitad de la imagen y ahí llega otra persona muy creativa que empieza a sugerir cosas que otra vez, incluso frases que puedes encontrar después, llega el músico. Bueno, que no deja nunca de crecer y de evolucionar, siempre contando lo mismo, pero va encontrando su manera de contarse. En tu caso, ¿vale? Esas 130, sí. 140 páginas, ¿cómo...? No, pues sí, es verdad, la poda, ¿no? Antes del rodaje, donde te pones realista y tal. Y es verdad que lo que estaba contando ahora Itziar es la explicación de por qué es tan difícil, ¿no? Hacer una película buena, quiero decirte. Hay tantos componentes y tantas maneras de cagarla que... todo el rato, porque claro, estamos... Una pequeña representación se supone de la gente a los que el proceso les ha salido bien, ¿no? Pero es que es un milagro que salga bien, porque es muy, muy complejo, muy, muy complejo. Entonces, la profesión de director, sobre todo en cines y directoras, perdón, joder, como ya me he metido en el lío, me cago en la puta. Cancelado. Que no, es jodido, porque, joder, tienes una presión, aparte es muchísimo dinero todo el rato, ¿sabes? Y es como... Y tienes una presión por tomar decisiones en poco tiempo y que además sean las correctas,
porque yo en la casa estuve a punto de tomar un par de decisiones que habrían perjudicado gravemente la película, ¿no? Y tuve la sabiduría o la suerte, sí, o la intuición para tomar la decisión correcta, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Iciar, hablando contigo, o sea, hablando de ti, yo creo que pocos directores en la historia del cine español tienen una trayectoria tan sólida como la tuya, ¿no? Que no sabes hacer una peli mala. Tengo que preguntarte cómo evitas todas las trampas, ¿no? que tiene el proceso, porque a mí me tiene totalmente asustado, estoy aterrorizado. Iciar, si quieres añadir algo, este piropo que te acaba de... ¿Cómo lo evitas? Dale. Pues no lo entiendo, se oye mal. Ay, que hablo muy mal. Justo tú, Alex, no. Hablo bajito. Se oye todo amontonado. Que hablo bajito. Luego vienes a la fiesta, si quieres te lo cuento allí. No, te voy a decir, ¿a mí me oyes bien, Iciar? Sí, Te fenomenal. decía Alex que no haces películas malas, que cómo lo haces. Olin, qué pena no haberte escuchado. ¿Te ha quedado de cuál? Joder, pues no sé, cada una es tirarse a una piscina, siempre lo es. Y creo que con muy buenos compañeros, o sea, tengo que decirlo, empezando por Isa. Yo creo que cuando vas con buena gente a tu alrededor y unos productores que entienden lo que estás haciendo, que a veces tienes que pelearlo también, siempre es así, ¿no? Pero creo que con muy buenos compañeros y con mucha gente que le pone mucha pasión, que hace las cosas con vocación, con ganas de contar algo, dando lo mejor de sí mismo. Yo creo que es el truco, ¿no? De contar algo que a la gente le importe, que le interese y hacer... Yo creo que eso es parte del trabajo de dirección, hacer que la gente sienta que es su película, que no es la tuya, sino que es la de todos, pero de verdad. Porque aunque tú tomas la decisión final, las cosas se pueden hacer de medio lado o a tope. Y yo tengo la suerte de contar con gente que lo hace a tope. Y entonces vamos todos a tope. Creo que eso facilita las cosas para que salgan bien. Pues nos queda poquito tiempo, así que no sé si por parte del público alguien quiere hacer alguna pregunta. Así que os pediríamos, si queréis, concreción, para que dé tiempo si podemos hacer un par de ellas. Levantad la mano y os pasan un micrófono. Creo que por ahí atrás ya hay una. Hay una silueta que nos va a preguntar algo, ¿no? Hola, buenas. Pues una medio rapidita, que sería, ¿podríais decirnos una ventaja y una desventaja de trabajar sobre un guión adaptado? Sobre una obra previa. Pues quien quiera empezar. Sí. La ventaja evidente que no partes del folio en blanco, ¿no? Que tienes ya ahí una estructura, unos personajes, un tema, incluso unos hitos por los que sabes que vas a transitar. Y la desventaja, lo que decíamos antes, el pavor que da pues traicionar a ese autor, a esos lectores que ya conocen esa obra y ya tienen unas expectativas antes de llegar a ver tu película. Sí, bueno, pero has visto diferentes maneras de actuar sobre una obra preexistente, ¿no? Hay gente que le gusta mucho la idea y la coge como punto de partida, o un artículo que cuenta la historia muy bien, pero luego se documentan más para hacerlo de otra manera, no exactamente como estaba en el artículo, o en nuestro caso, ¿no? Que sí que queríamos ser fieles a la estética y a la historia, por respeto a la obra de Paco, que es muy querida, ¿no? Al final, pues la ventaja y la desventaja es que quieres, bueno, eso que está tan mal visto, ¿no? De hacerlo tuyo. De alguna manera, algunas cosas resuenan más con tus cosas y con tu vida y otras menos, ¿no? Y entonces quieres llevarlo un poco a tu terreno, pero a la vez, en nuestro caso sobre todo, manteniendo mucho de lo que quizá yo no habría puesto en el cómic, pero entiendo que funciona porque la gente que lo ha leído le funciona muy bien, ¿no? Entonces es un equilibrio raro en nuestro caso. ¿Tú quieres decir? No. Yo creo que si tienes libertad creativa de verdad y no, como fue nuestro caso, son más las ventajas que las desventajas, ¿no? Aunque, como digo, es un proceso que se parece bastante, ¿eh? Pero el problema es si te sientes como demasiado atado a... Bueno, el problema, que luego también a veces poner corsés y poner fronteras y límites también te puede como ayudar, ¿eh? También en la creación no tiene por qué... O sea, a veces cuando
Eso es, las limitaciones. Nosotras tenemos económicas, por ejemplo, las tenemos. Pero bueno. Sí, es que igual es como un arma de doble filo, ¿no? Porque tienes algo a lo que aferrarte, que es lo que te ha gustado mucho de entrada, en un formato que ya estaba muy bien en su manera de existir, y tienes que desprenderte de muchos elementos que lo configuran para hacerlo tuyo, ¿no? Entonces, estar muy apegado, ese límite a dónde ir más allá, es donde te juegas las cosas, ¿no? Luego hay una pregunta que también a mí me han hecho mucho, que es, bueno, si yo había un libro y había un documental, ¿por qué una película? Entonces, no solamente lo tienes que hacer bien, sino que tienes que aportar algo más, porque si no, ¿para qué? Entonces, esto también tiene su peso. Pero como habéis dicho, Alex, bueno, pues no es la página en blanco, no es inventar desde cero que subir una montaña. De todas formas, escribir un guión es dificilísimo. Esto es así, te pongas como te pongas, adaptado o original. Muy bonito, pero es muy, muy complicado. Y todo tiene sus pros y sus contras. Bueno, es que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y luego a la hora de escribirlo tampoco he sentido tanta diferencia, ¿no? El proceso de escritura, yo creo que también el guión va haciendo su camino, es algo orgánico, va creciendo, va cambiando. De hecho, a mí me ha llegado a ocurrir porque yo no volví a leer el relato de Eider hasta hace 3 meses, 4 meses que hicimos un coloquio juntas en Tabacalera y que era sobre la adaptación y lo releí porque le había pedido que no quería leerlo hasta pasado un tiempo y había cosas que yo daba, o sea, que yo estaba segura de que estaban en el relato y me di cuenta de que no, o sea, que llega un momento en el que yo creo que se vuelve la misma cosa, ¿no? Y yo le decía a Eider, siento que es como si hubiéramos tenido un hijo, que ya no sé si los ojos son de ella, míos, ¿no? Que tiene de cada una, ¿no? Sí, porque ya para mí se difuminaron mucho. O sea, yo hubiera jurado que había escenas de la película que estaban en el relato, que estaban ahí porque nacían del relato, como la de paliativos. O sea, los que hayáis visto la película, yo para mí que había una visita de paliativos y me quedé muy sorprendida cuando lo leí, vi que no. Y yo creo que es este proceso, pues bueno, lo que decía Alex, ¿no? de hacerlo tuyo y también una cosa que dijo Eider una vez en un coloquio, que hicimos, este mismo coloquio que hicimos juntas, ¿no? De que al final ella como escritora está también muy acostumbrada a que hay multitud, o sea, hay tantos relatos, un corazón demasiado grande como personas que lo leen, ¿no? O sea, como que los escritores están muy acostumbrados a que cada uno haga suyo la obra y haciendo una película sí que es verdad que quizás, bueno, lo que da un poco más de vértigo es que sí que todo, o sea, tu visión deja menos margen. Siempre hay ese margen, ¿no? Siempre hacemos películas, yo creo que se terminan de construir en la mente de quien las ve, pero bueno, esa imagen, esos sonidos, eso sí que se lo estás dando ya al público, ¿no? A la gente que ve la película y ahí hay... Para mí eso es el riesgo que se asume y que es por lo que hacemos cine, ¿no? O sea, un riesgo que se asume felizmente. Yo creo que es muy buena frase para cerrar, porque por esto lo que hace cine. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, decía de manera virtual, y a los demás por estar aquí con nosotros esta tarde. Y al público recordamos que seguimos con la programación dedicada a los premios Goya, así que no os perdáis detalle de nuestra programación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.